En este video vamos a seguir trabajando con las derivadas. Anteriormente tuvimos la posibilidad de ver que averiguar la derivada de una función en un punto es hallar la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Acá en este esquema capaz que se ve mejor. Nosotros tenemos a la función f de x y queremos averiguar la derivada en el punto x sub 1. Entonces lo que tenemos que ver es la pendiente de esta recta t. Esta recta t es la recta tangente a la función en ese punto. Les recuerdo que la recta tangente es esa recta que pasa solo por un punto, es decir, que apenas la toca en un solo punto. Entonces, averiguar la derivada de una función en un punto es hallar la pendiente de esa recta tangente que pasa por el punto. Y eso lo lográbamos de una forma muy particular. Lo lográbamos, por si no lo recuerdan, con la ayuda de la tasa de variación media. La tasa de variación media que era delta i sobre delta x, es decir, tener en cuenta a la amplitud. Pero no solo con esto, ya que para averiguar la derivada entraba en juego el cálculo de límite. El cálculo de límite particularmente haciendo que delta x se aproxime a 0, para que este denominador, es decir, que era la amplitud que había entre los dos parámetros, sea tan pequeño que parezca un simple punto. Entonces, les recuerdo cómo era la fórmula. Voy a borrar esto. La fórmula para calcular la derivada, ayudándonos de la tasa de variación media, era ayudándonos del límite cuando delta x tiende a 0, y hacíamos la función, es decir, f de x más delta x, menos f de x, y todo esto era sobre delta x. Es decir, que esta parte de acá arriba, era delta i. Entonces esto que está acá marcado, es entonces la derivada de la función, en este caso de f de x. Y esto, que es la derivada de una función, también se lo puede expresar, o mejor dicho, se lo expresa de la siguiente manera. F de x con una comilla en la f, en el nombre de la función. En este caso esta función se llama f, pero si se llama g, la derivada va a ser g con esa comilla ahí arriba, que nos va a expresar que estamos trabajando con la derivada. Entonces, ¿para qué les digo esto? Para que no se preocupen, para que no se asusten si ven esta expresión, que no es nada raro, sino que simplemente es que estamos trabajando con la derivada. Pero, afortunadamente, capaz que a los que no les guste trabajar con límites esto los ponga contentos, hay unas propiedades y unas ayudas que nos salvan, por así decirlo, de trabajar con esta expresión. Esta expresión puede parecer muy engorrosa para algunos, para otros no, pero existen unas propiedades que nos facilitan el trabajo con las derivadas, que nos hacen trabajar de una manera más directa. Vamos a ver a lo largo de estos videos un poco de qué se tratan. Y vamos a ver la primera ahora. Voy a bajar acá. Acá yo tengo unos ejes coordenados, que es la de la derivada de una función constante. Les recuerdo que una función constante, por si no se acuerdan, era por ejemplo i igual a 1. Es decir, una recta que pasa por el punto 1 del eje y que era paralela al eje x. Es decir, que es paralela al eje x. Entonces vamos a ver cómo trabajar con las derivadas
de estas funciones constantes. Nosotros podríamos, con lo que ya sabemos, voy a borrar esto, averiguar, por ejemplo, si tenemos la función que es igual a 3, nosotros podríamos averiguar la derivada, es decir, f' de x, que sabríamos que es, por ejemplo, límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Nosotros podríamos averiguar esto suponiendo que estamos analizando en el punto x igual a 1, por ejemplo. Nosotros podríamos averiguarla tranquilamente con esta forma, o sea, trabajando con los límites. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora nos va a facilitar mucho el trabajo y nos va a permitir trabajar de manera general con las funciones constantes y no solo de manera particular con esta. Es decir, nosotros bien podríamos resolver la derivada de f de x igual a 3 en el punto 1, pero capaz que si después nos dan para averiguar la derivada de f de x igual a 34, tendríamos que hacer otra vez el trabajo este. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una manera de generalizar todo esto. Voy a borrar acá. De generalizar todo esto. Es decir, averiguando la derivada de una constante, de una función constante general, por ejemplo, f de x igual a k, con k que sea cualquier valor, ¿sí? Con k cualquier valor, si nosotros averiguamos la derivada de esta función, colocándole cualquier valor acá, ya podríamos averiguar cualquier derivada de una función constante. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a trabajar con eso. Voy a escribir otra vez. Sigamos así entonces. F de x igual a k. Supongamos que k es acá, que esta es la función f de x. Bien, esta es la función f de x igual a k. Entonces, nosotros sabemos que esto tendríamos que hacer el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, todo esto sobre delta x. Y esto nos daría la derivada de la función. Pero fíjense qué sucede. Nosotros tomemos el valor que tomemos en x, supongamos este es x1, este es x2 y este es x3. Nosotros tomemos el valor que tomemos, ¿lo ven? Siempre vamos a obtener la misma imagen. Es decir, siempre nuestra imagen, es decir, f de x sub 1, f de x sub 2 y f de x sub 3, siempre van a ser iguales. Fíjense que siempre terminamos en el mismo punto K. Es decir, que esto siempre va a ser K. Siempre va a ser exactamente igual. Por lo tanto, voy a borrar acá. Por lo tanto, si tenemos en cuenta eso, f de x, de cualquier x, que es esto que tenemos acá, va a ser igual a f de x más delta x. Es decir, este f de x más delta x es alguno de todos estos puntos que vamos a tener a lo largo de todo el eje x. Entonces van a ser exactamente iguales. Tranquilamente los podemos llamar k. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos seguir trabajando. F' de x, esto se dice f', es la derivada de la función f. Vuelvo a escribir límite de delta x límite cuando delta x tiende a 0,
Dijimos entonces que tanto f de x más delta x y f de x eran igual a k. Entonces podemos poner directamente k menos k. Y esto sobre delta x. Y ahora sí, esto ya está. K menos k es igual a 0. Entonces vamos a tener claramente, voy a bajar acá, entonces tenemos que f' de x es igual al límite delta x cuando tiende a 0, de 0 sobre delta x. Y 0 dividido cualquier número es igual a 0. Entonces vamos a tener que f' de x es igual al límite de delta x 0 de 0. Y si aplicamos límite, esto nos da 0. Entonces fíjense lo que quedó acá. Esto lo voy a anotar en otro color. Nos quedó que si f de x es igual a una constante, cualquier valor que sea acá, no importa cualquier valor, f' de x constante es igual a 0. Y esto siempre, pero siempre, siempre, siempre y siempre va a ser así. Para cualquier función constante, con cualquier valor de k, así sea 398, cualquier valor de k, ¿sí? Siempre la derivada va a ser 0. Y esto tienen que tenerlo muy en cuenta para ahorrarnos el trabajo de los límites, de trabajar con límites. Que la derivada de una función constante siempre es 0.